Samuel, capítulo 16 de la palabra del Señor. Este es un mensaje que no sé si ustedes estuvieron atentos a los Facebook Lives que se hicieron allí en Brasil, y hubo una noche que yo prediqué de esto, pero fue algo corto y quisiera expandirlo aquí en español, claro, porque allí prediqué en portugués. Entonces muchos de los hermanos decían, ay, sí, qué lindo, pero no entiendo nada. Amén. Hermano, pídale al Espíritu Santo que le ayude a interpretar. Hermano, pero bueno, de todas maneras, aunque usted a veces esté viendo algún servicio o usted esté en las redes sociales en ese momento y ve que uno está fuera y aunque no entienda el idioma, ¿verdad? Aunque de todas maneras usted lo que sí puede hacer es compartir, ¿verdad? Aunque diga no entiendo, pero sí puede, ¿verdad? Allí poner un like y puede compartir, porque sí va a haber alguien que pueda entender. Y entonces, pero ¿sabe qué? Lo principal es entender espiritualmente. Amén. A veces nuestro intelecto no está con todas las luces, pero espiritualmente sí podemos, ¿cierto? ¿Cuántas veces hemos oído una alabanza, una adoración en otros idiomas, en idiomas que no sabemos, que no entendemos, pero dijimos, pero siento la unción del Espíritu, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo del Señor, Él es el que te comunica todas las cosas. Así que le doy gracias al Señor. El Señor me ha estado ayudando mucho. El pueblo me ha recibido muy, muy bien. El pueblo me ha dicho que la verdad bueno, que me ha ayudado el Señor, me ha ayudado con el idioma, ¿no? Una cosa es predicar y predicar ya es difícil. El otro día los hermanos en el examen que dieron oral, los hermanos que están aquí presentes saben muy bien, que dieron un examen oral de 5 a 10 minutos exponiendo algo sobre toda la clase que vimos del libro de Génesis. Y ya hacer eso era difícil, ¿verdad? Solamente hablar 5 a 10 minutos, y teniendo solamente unos pocos hermanos allí enfrente, y ya había nerviosismo, ya había, ¿verdad? Un poco de que no se sabía bien qué decir, que como se olvidaban las cosas tal vez, pero hicieron un muy buen trabajo, hablaron 5 a 10 minutos, ¿verdad? El que más se extendió fueron 10 minutos. Y yo digo, bueno, hermanos, ahora entonces yo pienso que usted tal vez me entiende un poquito o entiende a aquellos que predican un poquito, amén. A veces yo predico durante así rápido como hablo, 1 hora a 1 hora y media, hermanos, sin parar, amén. Pero otra cosa es hacerlo en otro idioma. ¿Qué le parece? No es fácil, ¿cierto? Entonces, lo único que podemos hacer es poner la fe en acción, porque no se puede predicar sin fe, hermanos. Es por la fe, es conforme a la medida de fe que nos ha sido dada. Yo eso lo entendí, dice la palabra del Señor, conforme a cada don que el Señor nos ha dado a todos nosotros, debe ser ejecutado, debe ser hecho conforme a la medida. Y yo creo que el Señor, así como dice la palabra, nos ha dado una medida de fe. No sé, algunos más, algunos menos, depende del ministerio que tiene que ser desarrollado para el Señor. Y esa medida de fe, hermanos, uno la tiene que usar toda, completa. No puedo usar un poquito, esa medida completa para poder hacer ese trabajo, porque no es cosa fácil, hermanos, no es fácil. Y sobre todo en otro país uno quiere, por supuesto, poder alcanzar a las personas, uno quiere también agradar a los hermanos, ¿verdad? Y al mismo tiempo uno no comprometer la palabra del Señor, pero ha sido una gran victoria a pesar de la situación de la pandemia actual, amén. Todavía igual las iglesias están reuniendo muy, pero muy bien, iglesias llenas realmente allí en Brasil. Le doy gloria y honra al Señor por eso, porque solamente el Señor puede hacer. Habían cultos un poco menores y habían otros más grandes de hasta tal vez más de 1,500 personas, una sentada al lado de la otra, amén. Y entonces se pudo compartir la palabra y se pudieron también entregar en estos días que estuve allá 3,500 Biblias, amén. Biblia de estudio, usted ya sabe, la Biblia de estudio del expositor en portugués, y eso ha sido una bendición muy grande. En algunas iglesias un poco más reducidas, otras un poco más grandes, otras medianas, pero se pudo hacer ese trabajo. Antiguamente quiero decir, antes del COVID, se podían hacer y entregar en un culto solo tal vez hasta 4,000, 5,000 Biblias, lleno de líderes, pero ahora por la situación, el trabajo, entienda esto, hermano, el trabajo ahora es mucho más extenso. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé, solamente el Señor lo sabe. Ahora hay que hacer más cultos, hay que ir más veces, hay que viajar más veces, ¿entiende eso? Porque como antes se podían reunir un cierto número, ahora ya es más reducido. Ahora en ciertas áreas no es como era antes.
Entonces hay que hacer más repetición de servicios, hay que ir y volver más veces. Ahora, la única cosa que sí me ha beneficiado a mí, vamos a decir dentro de todo, ha sido que hay hambre del Señor, y eso es lo que he visto, gran hambre, gran sed del Señor, de la palabra, de oír. Y después la otra cosa, que los precios de los vuelos redujeron a la mitad. Cuando antes pagaba de $1,000 a $1,100 para poder viajar a Brasil, ahora son 500, vamos a decir más o menos, pero la mitad de precio. Entonces, por eso estoy aprovechando para poder mantener allí el trabajo y lo que se está realizando, mientras tanto que económicamente no se está beneficiando en cierta forma, ¿cierto? Así que gloria a Dios por eso y por todo lo que el Señor tiene preparado allí. Vamos a leer ahora sí el texto. Dice así la palabra del Señor, 1 Samuel 16. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Amén, gloria a Dios. Vamos a dejar hasta ahí y luego leemos otros versículos más. Llena tu cuerno de aceite y ven, gloria a Dios. Hay varios llamados allí, hay varias palabras allí puntuales en todo este capítulo, y por supuesto que va en conjunto con el capítulo anterior. Pero esta es la palabra y este es el llamado del Espíritu Santo para la iglesia del Señor Jesucristo y para todos nosotros hoy, todos los que estamos oyendo. Llena tu cuerno de aceite y ven, amén, gloria a Dios. Vamos a orar una vez más y disponer nuestro corazón a su palabra, aleluya. Bendito Señor y Padre Celestial, te doy gracias. Gracias, Señor, porque tú has incluido este texto sagrado, Señor, en tu palabra. Y es para que nosotros aprendamos algo, Señor, algo maravilloso, algo que quizás no hemos oído antes. Yo necesito, Señor, la cooperación y toda la ayuda del Espíritu Santo. Yo necesito, Señor, que seas tú hablando, Padre, que sean tus palabras, que sea tu poder, que sea tu unción, Señor. Te ruego, Señor, que el elemento humano, Señor, sea mínimo o que casi no tenga nada que ver, Señor, en todo lo que tengamos que hacer ahora. Por favor, yo te lo pido, Señor, te lo ruego, mi Cristo amado y poderoso, que te muevas en cada uno de los que están oyendo aquí, Señor, y a través de las redes y de los grupos llegue tu palabra y tu poder en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El Señor estaba dándole una palabra a un hombre, uno de los profetas más grandes que hayan existido sobre la faz de la tierra, el profeta Samuel. El profeta Samuel, que había sido separado ya desde el vientre de su madre para servirle al Señor, como el primero de los profetas y el último de los jueces, o el último de los jueces y el primero de los profetas. Él, por el mandato del pueblo, más bien por pedido del pueblo, según lo que, la comunidad estaba pidiendo y estaba queriendo, que era un rey. El Señor le dice: muy bien, si el pueblo quiere un rey, porque ya no me quieren a mí como rey, entonces yo les voy a dar a un rey, pero va a ser un rey que les va a oprimir, un rey que va a abusar de ellos fuertemente. Pero sea como sea, allí obedece Samuel y entonces va en busca de este hombre. El Señor le muestra y entonces finalmente Saúl, él es consagrado como el rey de Israel. Ahora, el problema era que no era la voluntad del Señor que Saúl fuera el rey de Israel, sino que la voluntad del Señor sí era que tuvieran un rey, pero el Señor ya tenía uno que Él se iba a proveer de un rey. Es el Señor el que provee las cosas. A veces pensamos que nosotros somos los que vamos a proveer. Amén. Muchas veces vemos a los hombres decir: el proveedor es el Señor. Nosotros somos los administradores de las cosas que el Señor nos da. Amén. Pero Él es el proveedor. Se dice: yo me proveeré de cordero para el holocausto. Yo me proveeré de un rey, gloria a Dios, conforme le agrade al Señor. Y ese era David. Pero David, ¿qué sabía del asunto? David todavía estaba, era un muchacho de unos 15 años que se encontraba allí atrás del desierto, y él estaba solamente con su enfoque y su concentración en vivir una
una vida normal, porque yo creo que los creyentes viven vidas normales, amén, y al mismo tiempo sobrenaturales. Y el Señor estaba preparando algo para David, y David no tenía idea en absoluto. Ahora, en este momento, vemos cómo Samuel, él estaba muy consternado, él estaba angustiado, él estaba llorando. Un profeta de Dios de esa magnitud llorando, abatido, triste, depresivo. ¿Por qué? Porque Saúl ya había sido quitado, ¿verdad? Él ya ahora, según los ojos de Dios, conforme a lo que el Señor consideraba, ya no era él visto como rey, ni considerado como rey. El Señor ya tenía otro que estaría consagrando, que sería por supuesto David, quien tomaría el trono, bueno, muchos años después, porque el Espíritu Santo iba a tener que hacer un trabajo muy, pero muy grande, porque el pueblo no quería aceptar, y llevó muchos años para el pueblo aceptar aquello que Dios había escogido. No le fue difícil al pueblo escoger, aceptar rápidamente a Saúl. Vieron a Saúl, un hombre alto, un hombre que realmente se lo veía como para un rey, se lo veía como para tomar un puesto semejante. Sin embargo, ¿quién pensaría y quién consideraría al joven David? Nadie. Pero el Señor se glorifica grandemente en escoger justamente aquello que nadie desea. Aquello que son desechados es justamente aquello que el Señor escoge, que el Señor levanta y que el Señor separa. Oh, el Señor, Él se agrada en eso. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso que mientras tanto que estaba Samuel llorando, el Señor estaba preparando, por otro lado, el tiempo más glorioso para el pueblo de Israel. El Señor estaba planeando algo. Y yo creo, hermanos, que el Señor en estos momentos, y no estoy hablando esto solo para hablar una palabra positiva ni nada de eso, yo creo con toda sinceridad que el Señor está planeando algo bueno para ti. Ahora, en estos momentos. Si nosotros no creemos esto, entonces no creemos nada. Nos vamos a ser incrédulos porque el Señor tiene buenas cosas para ti. El profeta Jeremías lo dice en el capítulo 29, que Él tiene buenos planes para ti. Planes para bien, planes para prosperidad, planes que son de beneficio para tu vida, de ayuda para tu vida, para levantar tu vida, para fortalecer tu vida. Entonces nunca nosotros debemos pensar siquiera, y si no sería una mentira del enemigo, que el Señor tiene algún plan malo para mí. Pareciera que a veces pensamos eso. El Señor está planeando alguna cosa mala que me va a suceder de aquí a un tiempo, ¿sí o no? En alguna forma nosotros lo pensamos. Eso es una mentira del diablo, hermanos. El Señor dice en su palabra que tiene buenos planes para nosotros. Ahora, muchas veces esos planes no se concretizan por culpa nuestra, pero no es por culpa del Señor. Muchas veces nosotros decimos, pero ¿cómo? Si el Señor tuviera planes buenos para nosotros, ¿por qué entonces me está sucediendo esto? Vea entonces, por ejemplo, la vida de Gedeón. Dice, si el Señor realmente estuviera con nosotros, entonces ¿por qué nosotros somos esclavos? Entonces, ¿por qué nosotros estamos pasando este mal? El problema no es con el Señor. El Señor tuvo siempre buenos planes para el pueblo de Israel y para su pueblo en general en todas las épocas, hermano. Para la iglesia, estamos hablando de la iglesia de Cristo, estamos hablando de la novia del Cordero. ¿Cómo el Señor no va a querer cosas buenas para nosotros? Sería una incredulidad y sería realmente un rechazo al Señor pensar que el Señor tiene cosas malas preparadas para nosotros. Todo lo que Él prepara es bueno. El problema es que nosotros, por nuestra incredulidad, nosotros por nuestra falta de confianza en Él, por nuestra falta de fidelidad y obediencia al Señor, es que no alcanzamos todas estas cosas que el Señor tiene planeada por nosotros de antemano. ¿No dice la palabra que Él ha preparado obras de antemano para nosotros andar en ellas? Y esas obras de antemano y estas bendiciones, todas estas cosas Él ya las programó de antemano desde antes.
Pero nosotros a veces no andamos en esas obras que el Señor prepara. Nosotros no caminamos rectamente todo el tiempo. Por eso, al desviarnos nosotros de la palabra del Señor en algún momento, nuestra fe flaquea, nuestra fe se debilita. Ya no estamos mirando al Cordero de Dios, ya no estamos mirando a Jesucristo, ya no estamos confiando enteramente, totalmente y exclusivamente en la sangre del Cordero. Entonces, lamentablemente, estos planes que el Señor tiene para bien, el Señor entonces a través de una disciplina, a través de una corrección, de una exhortación, el Señor nos quiere devolver otra vez a ese camino bueno que Él tiene planeado para todos nosotros. Oh, gloria al Señor. Mire si el Señor no tendrá planeadas cosas buenas que Él ya había planeado, el plan de redención desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. Desde antes que el hombre cayera, desde antes que sucediera todo lo que sucedió en el huerto del Edén. ¿Acaso el Señor no planeó lo más maravilloso que podía serle dada a la humanidad, que es Jesucristo el Señor? Entonces quiero que todo pensamiento que pueda existir ahora o en el futuro, que hay algo malo que el Señor estuviera planeando o haya algo, que eso no viene del Señor. El problema somos nosotros ajustándonos a su voluntad, pero el Señor sí tiene buenos planes para nosotros. En este momento Samuel, el gran profeta, estaba llorando, estaba lamentándose. Nosotros a veces vemos la situación actual, nos lamentamos, lloramos y el Señor dice, no llores ya deja de llorar. Toma tu cuerno, llénalo con aceite y ven. Gloria a Dios. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Y esa es la palabra que yo creo que el Espíritu Santo tiene para todos nosotros, para todos aquellos que puedan recibirla espiritualmente, hermano. No intelectualmente solamente, pero espiritualmente, como una revelación del Espíritu Santo para tu vida. El Señor te está llamando a que tú vayas y le acompañes al sacrificio. Mire, allí Saúl, él había dicho, bueno, yo también puedo hacer sacrificio. No había querido esperar cuando el Señor le ordena a Samuel para que unja, para que consagre a Saúl como rey. Tenía que haber un sacrificio. Y ese sacrificio que representa, por supuesto, la cruz de Cristo. Y Saúl estaba cansado de esperar. Dice, ¿a qué hora va a llegar el profeta para el sacrificio? Bueno, no importa, lo voy a empezar yo el sacrificio. Y no quiso esperar al hombre de Dios para que entonces comenzara a iniciar el sacrificio. Y él se había puesto en una situación que no le correspondía a él. Ahora el Señor le había dado la indicación a través del profeta que tienes que ir a Amalec y tienes que destruir a todo Amalec. Todos los amalecitas, destruir absolutamente todo. No puede quedar nada, no puede quedar nada en pie. Hombres, mujeres, niños, el ganado, sus cosas, debe ser absolutamente todo destruido. Por supuesto que Amalec representa los esfuerzos de la carne, representa todo aquello que tiene que ser removido de todos nosotros completamente sin que quede nada. Pero ¿qué sucede? Entonces va Saúl y su ejército y destruyen allí Amalec, pero dejan vivo a Agag, al rey Agag, y dejan vivo a lo mejor, dice, lo mejor de Amalec, lo mejor de sus cosas, y oro y plata y ciertas cosas, lo más preciado lo reservaron y lo guardaron. Y dijeron, no, esto no lo vamos a destruir, esto nos lo vamos a quedar. Entonces cuando Samuel viene, le dice, ¿por qué estoy oyendo ruido de animales? Estoy oyendo allí que hay, ¿qué es todo eso? Dice, no, estos son los animales, el ganado de lo mejor que nos hemos quedado de Amalec, y Agag el rey también nos lo quedamos como en señal de decir, bueno, ven que victoriosos tenemos aquí al rey Agag. Y el Señor dice a través de Samuel, pero yo te dije que destruyas todo, que no podía quedar absolutamente nada. Nosotros siempre buscamos, ya es por nuestra naturaleza mala, que buscamos quedarnos con alguna cosa, ¿verdad? Es decir, somos libres de varias cosas, pero siempre queda allí un Agag, siempre queda allí algo, y el Señor dice totalmente destruido. Tiene que ser una destrucción total. Ahora, nosotros con nuestras fuerzas no podemos, pero el Espíritu Santo en nosotros sí puede. Gloria a Dios. Y allí Saúl desobedece tremendamente a la palabra del Señor y dice, debido a tu desobediencia,
ahora el Señor te desecha. Él dice, no, me arrepiento, he pecado, vamos al sacrificio. No, ya es tarde. Ya el Señor te desecha. Cuando Samuel pega la vuelta ya yéndose y dejándolo, en realidad ya no lo vería nunca más a Saúl. Cuando pega la vuelta y Samuel, el profeta, se va, entonces Saúl, él toma su vestido y entonces rasga su vestido, como diciendo, no. Y entonces dice, así como tú me has rasgado mi vestidura, así el Señor te ha rasgado a ti como rey de Israel, y el Señor tiene a otro preparado para ungirlo. Gloria sea el nombre del Señor. El Señor va a cumplir su cometido tarde o temprano. El Señor va a cumplir su voluntad. El Señor le dejó, Él permite. ¿Cuántas cosas el Señor permite? Yo le tengo temor a cuando el Señor nos permite. Porque a mí me ha permitido, uno insiste, quiero, y el Señor dice, está bien. Y dice, era la voluntad del Señor, se me dio. Pero no era la voluntad del Señor. Sino que simplemente el Señor dijo, como tú insistes tanto, yo te lo voy a dar. El Señor lo permite para que nosotros, Él ya sabe todo, nos demos cuenta, al final entonces esto no era realmente lo que el Señor quería para mi vida. Pero mientras tanto hubo que pasar un periodo de sufrimiento, hubo que pasar un periodo de pena, de dolor. El pueblo tuvo que sufrir, pero el pueblo había pedido algo. El pueblo había pedido y había dicho, ay sí, Saúl, amén. Sin embargo, le llevó muchos años reconocer y aceptar a los mismos ancianos de Israel, aceptar y reconocer a David como rey. De a poco lo iban aceptando. El rey de Judá, su tribu, hasta después rey de Israel, y 3 veces David fue ungido. Esta fue la primera vez, como muchacho. No sabía lo que estaría sucediendo allá afuera. Este joven que estaba siéndole fiel al Señor en el cuidado de simples y sencillas ovejas. Cuidando ovejas y siendo obediente también a su padre Isaí. El Señor le dice a Samuel, yo te voy a enviar a la casa de Isaí, porque de ahí, de la casa de Isaí, yo me he provisto de un rey. Bueno, ¿quién será? Tiene 8 hijos, Isaí. 8. Entonces el Señor le dice, basta de llorar, basta de lamentarte. Yo tengo planes, yo tengo un plan muy grande, gloria al Señor. Oh, bendito Señor que iba a hacer levantar la casa de David, porque de la casa de David vendría el Señor Jesucristo, el Redentor del mundo. Oh, gloria a Dios. Vea si el Señor tenía planes, aleluya. Y uno se quedó solamente viendo en eso que ha sido perdido, se quedó lamentándose y se quedó llorando, y el Señor en ese mismo momento estaba planeando el mejor tiempo para toda la nación. Oh, bendito Señor. Pero no lo podían ver. El mismo Samuel llorando y lamentándose, ya no te lamentes más. ¿Cuánto tiempo más? El Señor le pregunta, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Hasta cuándo? Se ve que hubo un tiempo de lamento, hubo tiempo en el cual dice, ¿y ahora qué es lo que va a suceder? Dice que yo ya tengo algo preparado para esta nación. Yo tengo algo ya, yo ya tengo un rey. Gloria a Dios, el Señor nunca... Él está desprovisto. Somos nosotros los que estamos desprovistos, nosotros los que no tenemos los planes. Pensamos que tenemos un plan, pero es el Señor el que tiene los mejores planes para nosotros. Y el Señor le dice, yo lo he desechado para que no reine sobre. Llena tu cuerno de aceite. Y el cuerno, ¿verdad? Eran los cuernos de carnero, ¿verdad? Que tiene la punta cerrada y entonces abierto el cuerno, y el cuerno lo llenaban de aceite. Llénalo, oh gloria a Dios, porque entonces un hombre iba a ser ungido, en este caso David, y cuando era ungido un hombre, ¿verdad? Era de la cabeza, a partir de la cabeza, y entonces empezaban a llenar, era mucho aceite que era derramado,
y el aceite, que es un tipo del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Gloria al Señor, porque para lo que nosotros estamos para hacer, la obra del Señor tiene que ser por el poder del Espíritu Santo y no por el poder propio. Y cuando entonces ese aceite era derramado de la cabeza, entonces empezaba a llenar, quedaba un charco en el suelo. El suelo se hacía un charco de aceite, la persona era derramada totalmente de aceite. Estamos hablando de la llenura del Espíritu. Estamos hablando del bautismo con el Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. El Señor dice, ¿de qué te lamentas ya? ¿De qué? ¿De por qué lloras? Ya no llores, aleluya. No hay motivo para llorar, sino todo motivo para alegrarse. Porque el Señor está planeando algo para tu vida en este mismo momento. Y lo que Él está planeando es bueno. Porque Él es bueno. Oh, gloria a Dios. Pero ¿qué tengo que hacer yo? El Señor le dice a Samuel, levántate. No, pero es que Samuel, levántate. Gloria a Dios. No, pero es que esto está mal. Levántate. Aleluya. Ya no tengo nada con Saúl. Tuvo oportunidades. El Señor amaba a Saúl, ¿no cree usted? Claro, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y el Señor amó al mundo cuando Cristo vino, amó al mundo antes, amó al mundo siempre. Lo ama hoy. Es decir, a los habitantes que viven en este mundo. Y también Saúl era uno a quien el Señor amaba. Cuando empezó él su reinado, apenas él fue consagrado, ya estaba profetizando, hasta profetizaba, hermano. Imagínate que empiezas tú profetizando y terminas, de verdad, consultando a una bruja para que te diga a ver qué es lo que debes hacer. Hermano dice, ay no, qué tremendo, qué terrible. Ese es digamos, el potencial de todos nosotros aquí, de todos los que puedan estar viendo, simplemente por un desvío. Ahora, había una diferencia tan grande en Saúl y David. Dice, bueno, Saúl pecó, desobedeció, era rebelde, terminó consultando a una bruja y quería matar, perseguía a David, buscó matarle varias veces. Es cierto, un corazón asesino, malvado, opresivo. Pero entonces David también pecó. ¿Y cómo es que la palabra del Señor dice que David era un hombre conforme al corazón, oh Dios Todopoderoso, de Dios? Y era por el corazón arrepentido y humillado. Era por la fe puesta en el sacrificio. Era lo único, es la única diferencia es lo único que puede diferenciarte a ti del resto. No solamente del resto en cuanto a aquellos que aún no conocen a Cristo, sino también de todos aquellos dentro de la misma iglesia que tienen una confianza en sí mismos. Saúl tenía una confianza en él mismo. Era la autoconfianza, era la justificación propia. Cuando se le decía lo que hacía mal, decía, bueno, pero yo no fui, fue por culpa de él, fue por lo que me dijo, fue por... En cambio, cuando a David se lo confrontaba con el pecado, decía, ay, sí, fui yo. Se arrepentía, oh, gloria a Dios, oh, bendito Señor. Y el Salmo 51 viene a ser el fruto de ese arrepentimiento. Oh, gloria a Dios, oh, lávame, Señor, con hisopo y seré limpio. Oh, no quites de mí, Señor, tu Santo Espíritu. Una diferencia grande, porque pecar todos pecamos. Todos hemos pecado y hemos sido destituidos, es decir, no podemos alcanzar la gloria de Dios sino solamente a través de la sangre de Cristo. Oh, pero seguimos fallándole incontables veces. Hasta el mismo Samuel está lamentándose en vez de estar esperando por la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que el Señor va a hacer? Yo sé que ha sido desechado Saúl, pero yo sé que el Señor hará grandes cosas con este pueblo todavía. No estaba así, estaba lamentándose. Y el Señor le dice, llena tu cuerno de aceite. Llena tu vida con el Espíritu Santo, gloria a Dios. Llena tu vida con mi poder, con mi gracia, con mi misericordia. Sé llenos del Espíritu Santo, gloria a Dios, porque todavía hay un trabajo para hacer. No se terminó todo aquí, no te quedes sentado, no te quedes lamentando, no te quedes allí
depresivo, sino levántate. Oh, bendito Jesús. Entonces allí en el versículo 2 dice, y dijo Samuel, ¿cómo iré? Dice, ¿cómo iré? Ahí hay un temor. Y hay un temor al hombre. ¿Cómo iré? Es decir, él tenía que tomar el cuerno. Estamos hablando de un hombre famoso. Estamos hablando de Samuel, conocido, reconocido, el gran profeta, el profeta de Dios, aquel que profetizaba algo y sucedía. Un hombre respetado grandemente y un hombre muy anciano y reconocido en todo Israel, que por donde sea que caminaba la gente temblaba. Ay, ¿qué nos va a decir? Ay, ¿qué va a hacer? Ay, tiene un cuerno. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Entienden? Estamos hablando, imagínense eso. Por eso dice, ¿cómo iré? Él iba a tener que llevar el cuerno, eso iba a ser visible. El rey tenía informantes, se enteraba de todo. Saúl se enteraba absolutamente de todas las cosas y todo el pueblo también, y los ancianos también de Israel. Y entonces dice, ¿cómo iré? Porque si Saúl se da cuenta que yo ahora voy a ir a ungir a otro, va a ser un terrible problema. Y tenía razón. Entonces el Señor básicamente le da allí una estrategia de disimulación. Bueno, mira, tú lleva animales para el sacrificio y di que vas a sacrificar para mí, que vas a ofrecer holocausto a mí y que de todas maneras eso es lo que también iba a hacer. ¿Por qué? Porque el ungimiento de David estaba fundamentado en el sacrificio que representa el Calvario. Gloria sea el nombre del Señor, amén. Entonces allí el Señor le dice, bueno, no tengas temor, disimula así, dice, si Saúl sabe esto, me va a matar. El Señor dice, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Cuando todos le preguntaren y vieron que una cosa y enseguida la murmuración corre rapidísimo. Dice, tú di que vas a sacrificar. Entonces lo ven con el cuerno, lo ven con el aceite, lo ven con los animales y eso entonces despistaría a Samuel. Me está siguiendo, versículo 3. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Porque claro, cada vez que aparecía Samuel, entienda, era porque había alguna palabra, alguna profecía, alguna cosa fuerte, ¿no? Una exhortación, una corrección. Entonces los ancianos dicen, ¿es pacífica tu venida? ¿Vienes en son de paz? Amén. Sí, claro que sí, claro que sí. Entonces aquí vemos cómo era respetado este hombre, una reverencia y un temor muy grande, dice. Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Y solamente el sacrificio al Señor es lo único que puede traer paz. Estamos en paz con Dios por el sacrificio que es la cruz de Cristo. Y santificando Él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Gloria a Dios. Y este es un llamado que Él hace al sacrificio. Es decir, acompáñenme, vamos al sacrificio. Ven conmigo al sacrificio. Ven conmigo y vuelve otra vez a la fe en la cruz de Cristo. Gloria a Dios. Ven conmigo al sacrificio. Ya tienes el aceite, ya tienes el carnero, ya tienes todo preparado para la ofrenda, pero la ofrenda está en un lugar determinado. Tenemos que nosotros acompañar, gloria al Señor, aleluya, e ir conforme a la dirección del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios, aquí tipificado por el aceite, siempre nos va a llevar al lugar del sacrificio. El Espíritu Santo no te va a llevar a ti a ver tus obras, a ver tu ministerio, a ver tu justicia propia, no. El Espíritu Santo siempre te lleva al lugar del sacrificio. Gloria a Dios. Oh, bendito Señor. Y cuando tú estás en el lugar del sacrificio, me refiero a fe en el sacrificio. ¿Entienden esto? Fe en lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Entonces ahí viene el cuerno, oh gloria al Señor, y comienza ese cuerno, oh gloria a Dios, yo lo siento ahora como ese ungüento derramado y empieza a ser derramado ese aceite de la unción del Espíritu Santo de la cabeza a los pies.
pero ese es el fundamento. Ese es el fundamento de fundamento, el fundamento de la iglesia del Señor Jesucristo. Y yo creo que lamentablemente estamos como que no sabemos, está allí el Espíritu del Señor, dice, ven conmigo al sacrificio, y uno está yendo hacia todo tipo de lugares, menos al sacrificio, menos al Calvario. El Señor dice, Él fue sacrificado, acompañemos. El Señor dijo, si algún hombre quiere venir en pos de mí, aleluya, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Le seguimos a dónde? Al Monte Calvario. Aleluya. Cuando el Señor Jesús, Él fue crucificado, dice la palabra del Señor, Él fue crucificado fuera de la puerta. Fuera de la puerta significa fuera de las puertas de Jerusalén. Las puertas eran todas ciudades amuralladas y tenían puertas, entradas gigantescas. Y entonces el Señor tuvo que salir de Jerusalén como el peor de los criminales para ser crucificado fuera de la puerta, fuera de la ciudad. Y el Señor dice, acompáñenme al sacrificio. Oh, gloria a Dios. Ven conmigo al sacrificio. Bendito Señor, aleluya. Porque es por la muerte de Cristo que nosotros encontramos vida eterna. Amén. Le doy gloria al Señor y le doy gracias para todos aquellos que se encuentran allí. Que se encuentran allí en el lugar de sacrificio. Porque en el lugar de sacrificio, en la sangre derramada, es que tenemos cantidad de aceite para nosotros y también para poder ser de bendición a la obra del Señor, donde sea que vayamos. Entonces aquí la palabra del Señor era, dice, si vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, versículo 5, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Esto es lo que hace un verdadero profeta de Dios. Esto es lo que hace un verdadero predicador del Evangelio, es llamar a todos al sacrificio. No lo están llamando a él. No estaba él tratando de atraer a las personas a él. No, ven conmigo, aleluya, al sacrificio. Ven conmigo a la fe puesta en la sangre, en la provisión de Dios. Deja ya el llanto, deja ya el lamento, deja ya la murmuración, deja ya la queja. Y entonces ven conmigo al sacrificio. Y Samuel ahí con el aceite. Algo glorioso iba a suceder. El Señor le dice, yo te voy a mostrar a quién ungir. Oh, bendito Señor. Es el Señor el que unge. Amén. Tú puedes solamente reconocer. Vea algo que no lo iba a decir, pero como sea, tal vez algunos de ustedes lo vieron en las redes sociales. Pero ahora allí, amén, Pastor Carlos Alberto, que de hecho gracias porque me quedo siempre en la casa de él. Es mi casa. Tu casa es mi casa. Amén, gloria al Señor. Creo que es la casa de los misioneros, casa de misioneros, amén, la casa del pastor Carlos Alberto allí en Brasilia. Y entonces el pastor Carlos Alberto y también Marcelo y la hermana María das Gracias y yo, ahora recibimos una credencial, amén, que allí le llaman consagración. Han sido consagrados, mientras estaban aquí fueron consagrados, ¿ustedes sabían? Marcelo que está allá oyendo, fueron consagrados. Amén. A causa de la hermana María, las misioneras. Ahí. Oh, bendito Señor. Una credencial, otra credencial, amén, de la Convención Nacional de las Asambleas de Dios de Brasil, amén, como ministro. Entonces eso es algo que solamente el Señor hace y el Señor así lo ha querido y uno dice, amén, gloria sea el nombre del Señor. Pero ¿qué es lo que ha sido? En sí uno dice, bueno, es un nombramiento de los hombres, pero en realidad es un reconocimiento de los hombres a aquel a quien el Señor ya ungió, ¿verdad? Si el Señor ya te ha ungido para algo, lo único que toca al cuerpo de Cristo es reconocer eso que el Señor te ha dado, nada más que eso. Y gloria a Dios por eso. Amén. Así que le doy gloria al Señor por esa nueva ordenación nacional con las asambleas de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Para un hombre tal vez es común, pero para una mujer creo que es algo muy importante. ¿Verdad que sí, hermanas? ¿Qué le parece? Gloria a Jesús. Entonces,
cuando él va con su cuerno, con los carneros, todo para el sacrificio, ya son santificados. Isaí, todos sus hijos, santificados quiere decir que pasan por un ritual de lavamiento, amén, para entonces poder presentarse en el sacrificio allí, donde estaría sucediendo algo sin igual, un acontecimiento único en la historia. Todo el mundo atento, todos los ancianos de Israel pensando algo terrible va a pasar. ¿Es pacífica tu venida? Es pacífica. Ven, acompáñame, tú también. Todos los ancianos, prepárense. Vamos a ser santificados hoy, vamos todos juntos al sacrificio. Todo el que me quiere acompañar, me puede acompañar. Todo el que quiere venir, puede venir. Oh, gloria a Dios. El que quiere, puede. Puede venir a mí y beber las aguas que yo le daré, como dijo el Señor. Amén. Y entonces allí los ancianos, y allí Isaí, y entonces Samuel y todos los hijos de Isaí se encuentran en este lugar de sacrificio. Y entonces el Señor le dice, bueno, es el momento de ungir, a ver quién es. De la casa de Isaí, no sería el padre, sería alguno de los hijos. Eso era entendible. Pero el Señor nunca le había dicho nombre, no le dijo quién. Le dice, no, tú tienes que estar, ¿verdad? Cuando hay que estar en esa conexión con el Espíritu Santo, porque el Señor a veces no te dice exactamente las cosas, hay que a medida que uno va andando, el Señor ahí te va mostrando, te va revelando, y de esa manera es para que uno esté detrás del Señor. Porque si nosotros perdemos la mirada, terminamos ungiendo a Eliab, a Abinadab, a Sama. ¿Está entendiendo? Y entonces, ¿y por dónde está el otro? No, el otro está allá con las ovejas todavía. Y nadie lo manda a llamar al pobre David porque es un muchacho. No, pero tiene que ser este. ¡Ay, Señor, mira! Y ahí estaba todo espiritual, Samuel, mirando a Eliab, que era el hijo mayor. Bueno, es lo más común. El hijo mayor, el primogénito, será este el consagrado. Este será el cual, y ya estaba con el cuerno de aceite por volcar. No, ese no es, le dice el Señor. Oh, y el otro ya estaba diciendo, ya el Señor se ha provisto de rey. Y ya estaba presentándolo, estaba por ungir al hombre incorrecto. Y eso es lo que sucede con la iglesia. La iglesia ve a uno y dice, no, este no creo que sea. Y entonces levanta a otro. No importa que le predique cualquier cosa. No importa que le dé una doctrina que ni se encuentra en las Escrituras, pero simplemente porque mira lo externo, mira solamente la apariencia. Y entonces juzgamos por medio de eso. Y es difícil. Es difícil. Inclusive sean hombres, sean mujeres, sea pobre, sea rico, por el motivo que sea, pero somos juzgados por la apariencia. Y de ahí decimos, este sirve, este no sirve, este sí, este no. Y el Señor dice, yo hago las cosas totalmente diferentes a ustedes. Mi sistema es completamente distinto. Entonces allí le dice, no mires a su parecer, versículo 7, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque no significaba que Eliab era malo. Y entonces dice, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Amén. Entonces vea que nuestro mirar, nuestras consideraciones, están totalmente fuera del plano de Dios. Así, Señor, yo quiero ver como tú ves. Yo quiero entender las cosas como tú las entiendes. Por eso el Señor le dijo a Isaías, no, dile a mi pueblo, mis caminos, aleluya, son mucho más altos que vuestros caminos. La manera de Dios es otra. La manera de Dios es por la sangre y la manera nuestra es por las obras. Y se lo desecho. Y entonces, allí entonces pasa el próximo, pasa Abinadab. Y entonces dice, tampoco a este ha escogido Jehová. Y luego entonces Isaí el padre dice, ¿y Sama? Sama puede ser el candidato. Tampoco a este ha elegido Jehová. Y entonces hace pasar Isaí a sus 7 hijos, eran 8. Pero Samuel le dijo, no, dice que no, ninguno de estos es el elegido.
El Espíritu Santo le tuvo que haber indicado algo a Samuel, porque si se supone que, qué feo, ¿no? Un padre dice, ¿cuántos hijos? Y 7, tengo los 7. ¿Y cómo 7? Si son 8. Había uno que estaba rechazado, se ve. Porque, imagino, ¿no? No, a ese no creo, justamente a ese no creo que sea, de todos los hijos que tengo, no creo que sea justamente ese a quien Dios quiera consagrar, elegir, ungir. Dice, no tienes más hijos. Que Samuel le preguntara eso a Isaí era el Espíritu Santo. Si no, no hay cómo saberlo. Bueno, sí, tengo otro. Pero él está ahí, no creo que sea ese, ¿eh? Ese es un muchacho, él está ahora cuidando las ovejas, él es pastor de ovejas. No me iré de aquí hasta que no venga el muchacho. Y cuando entra, dice la palabra del Señor, dice, un muchacho precioso, como de unos 15 años de edad. Dice que tenía hermosos ojos y tenía un hermoso parecer, no tanto por lo físico, sino por lo espiritual en la vida de ese joven. Amén. Lo que te hace hermoso, lo que te hace hermosa, no es lo físico. Lo físico es aparte, lo físico se va, ¿verdad? Es el Espíritu Santo. Eso es lo que Samuel vio. Aleluya, gloria a Dios. Y dice, es él. Y ahí David, sin entender, pero él tenía una relación con el Señor. El Señor le había dado grandes victorias, el Señor había estado con él, lo había fortalecido. Pero después de esta unción, que fue la primera unción, la vida del joven David toma otra proporción de poder. Oso, león, aleluya, con sus mismas manos. No había nada, aleluya, que David no pudiera hacer por el poder de Dios. Fue ungido, porque fue ungido. Pero ¿cuál fue la base? El sacrificio, no se olvide. Fue por el sacrificio que entonces vino el aceite de la unción. Y allí le dice, este es, aleluya, gloria a Dios. Ven, quédate aquí quieto, el Señor te ha escogido, el Señor te ha separado, el Señor te ha consagrado, Él te ha apartado, aleluya, como Rey de Israel. Ninguno de ellos, ninguno de todos los que han sido usados por el Señor lo llama a Jeremías y le dice, a ti como profeta, ay, justamente yo que soy niño, dice. No que era un niño, pero yo soy niño, soy inocente, soy ignorante, no. El Señor le dice, tú, Gedeón, no, pero ¿cómo yo? Yo soy el más pobre de toda mi familia, de toda mi casa, de toda mi tribu. Oh, bendito Señor. Tú, Moisés, para libertar allí a mi pueblo de la cautividad egipcia. ¿Quién? Yo. No puedo hablar, Señor. Usted note. El Señor lo llama a Isaías. Isaías, tú como profeta para las naciones. ¿Quién? Yo, un hombre de labios impuros. La humildad. Oh, bendito Señor. Ninguno de ellos, se vio a sí mismo como siquiera alguien que el Señor pudiera usar. Y por esa razón el Señor lo separó y el Señor lo usó. Oh, gloria a Dios. Cambió totalmente la vida. Transformó totalmente la visión. Y ahí entonces el Señor lo consagra, bendito sea su nombre. Y entonces dice que le envió, versículo 12. Envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Oh, gloria a Dios, aleluya. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Imagínense los hermanos, dicen, pero ¿cómo no? Yo soy el mayor, soy el primogénito. Y desde aquel día en adelante, oh bendito Señor, del momento que tú eres lleno con el Espíritu Santo, hermano, del momento que tú pones la fe en la sangre de Cristo, desde el momento en el cual tú le dices que sí a Jesús, el Espíritu Santo penetra tu vida y tú eres a partir de ese momento la morada del Espíritu Santo. Pero hay más, es la llenura del Espíritu, es el bautismo con el Espíritu Santo. Hermoso, dice, tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Gloria sea el nombre del Señor.
Y yo quisiera que nos pongamos de pie en esta mañana y que podamos también, como un acto de fe y como un llamado al altar también, cualquiera sea la situación y la circunstancia adversa, no llores más, ya no te lamentes más. Dice, no, pero yo estoy mal. Pídele al Señor perdón y tú ve al sacrificio.